Historias para no dormir. El profanador de tumbas. Will Duncan se dedicaba a la sustracción de objetos de considerable valor del interior de las tumbas. Era un profanador, un trabajo insolente, pero, según decía, alguien debía hacerlo. Tenía la certeza absoluta de que a sus extintos clientes ya no les haría falta ninguno de aquellos elementos. Es más, estaba convencido de que les estaba haciendo un favor, ya que en el interior del frío, oscuro y pequeño féretro de cada uno de sus usuarios, de poco servirían las joyas. Así su mente obtusa se relajaba, pensando que estaba haciendo un bien a su conciencia y sobre todo a su bolsillo. Una noche de invierno, Duncan llegó a un pueblo llamado Virgel, un lugar oscuro y sucio como el corazón de un psicópata, por el cual las ratas campaban a sus anchas por las calles lóbregas, estrechas y altas, mientras que el olor a moho se podía intuir desde las afueras del poblado. Llegó montado sobre Perseo, su hermoso caballo blanco. Las herraduras tronaban sobre los adoquines de la descuidada calzada, donde se podía apreciar cómo la hierba había crecido en medio de las piedras mortificadas debido al implacable paso del tiempo. Las chimeneas escupían un humo pérfido aquella gélida noche. Las casas iluminadas intentaban embellecer al pueblo, pero aquello quedaba tan solo en un ilusorio intento. No sirve de nada maquillar una cosa que está putrefacta. Por más que lo pruebes, así seguirá. Duncan paró frente a un pequeño bar, seguramente el único que había en ese perdido pueblo. Bajó de su caballo pausadamente y lo amarró a un inestable saliente leñoso que había en una de las antiguas paredes adyacentes. Con paso firme se dirigió a la taberna y abrió la pequeña y desgastada puerta marrón de madera de sauce coronada por un arco de celosía. Las astillas se hacían notar. La puerta emitió un crujido lamentable e inseguro que le hizo vacilar por un pequeño instante. Tras aquello, cerró y observó a Perseo a través de los sucios cristales que conformaban aquella puerta. El corcel estaba tranquilo. ¿Va a tomar algo?, dijo una voz grave y contundente. Duncan se giró de golpe. El bar estaba vacío. Detrás de la pequeña barra se encontraba el propietario de aquella voz que acababa de dirigirse a él. Era un hombre de mediana edad, desgalichado y macilento. Limpiaba con un trapo blanco e impoluto unos vasos que probablemente provenían de la vitrina de cristal que tenía a su espalda. Se encontraban sobre la barra con una simetría increíble, en fila de a dos. A Duncan no le pareció extraño. El lugar estaba desértico y claro, aquello era una manera más de matar el tiempo en un pestilente pueblo como aquel. Sí, respondió Duncan intentando mostrar la mejor de sus sonrisas. Un whisky, por favor. El camarero tomó el último vaso que había limpiado, se giró con una agilidad que no concordaba con su aspecto físico, levantó su brazo derecho y con especial cuidado cogió una de las botellas que había en la vitrina contigua a la de los vasos. Esta era de cristal transparente. En ella se dibujaban unos rombos y el tapón tenía una forma de esfera con la base alargada y cilíndrica que encajaba a la perfección con el cuello de la misma. El camarero destapó la botella y llenó el vaso de un líquido cobrizo. Al instante se lo ofreció a Duncan y este asintió con una educada sonrisa. Se sentó en la mesa más alejada de la barra. Necesitaba intimidad para poder pensar. Era evidente que allí tendría, ya que no había nadie en aquel olvidado lugar. Pero el mero hecho de tener cerca al camarero le incomodaba. Tras el primer sorbo, la pregunta que se le vino a la cabeza fue más que evidente. ¿Dónde se ubicaría el cementerio? En un pueblo como aquel, podría estar debajo incluso del mismo local donde se hallaba degustando aquel whisky añejo. Necesitaba actuar esa misma noche. En un trabajo como el suyo no podía socializar. Mientras menos recordara su cara,
las posibilidades de eludir a la justicia aumentarían proporcionalmente. Hasta el momento, tan solo había tenido contacto con el camarero, que seguía con su entretenida tarea de limpieza y no le estaba prestando el mínimo interés, y así debía continuar. Seguidamente pensó que el trabajo debía hacerse como siempre: llegar, decidir, cavar, recoger el botín y desaparecer. Un plan sencillo para una persona que llevaba muchos años en el oficio del hurto. «Cierro en media hora», comentó el camarero, que había parado de limpiar y lo estaba mirando con los ojos entrecerrados y las manos apoyadas en la barra. A Duncan no le gustó que se fijara tanto en él. Si es un buen observador, y de esos hay muchos en el mundo, puedo meterme en un grave problema si no he desaparecido de la región lo bastante rápido, caviló nuevamente. Así que se levantó, asintió con una insulsa sonrisa por bandera y comenzó a pasear observando todos y cada uno de los rincones de aquel agrietado y maloliente bar, siempre de espaldas al impertinente camarero. Al menos costaría más identificar a un delincuente por la espalda, a no ser que llevase alguna señal singular la cual pudiera reconocer con facilidad. Por suerte para Duncan, aquello no era así. Al deambular por la taberna, se fijó en un cuadro colgado sobre un mugriento y destartalado piano de pared, situado junto a los aseos. La escena que mostraba era lo que parecía ser un antiguo plano del pueblo. Ahí estaba la ubicación del cementerio. Era una representación muy antigua del municipio, sí, pero el camposanto no se podía mover del lugar por mucho que pasaran los años. Se dijo esto a sí mismo para autoconvencerse. La suerte llamó a su puerta. Le había ahorrado tener que preguntar al camarero dónde encontrar el cementerio, y así evitar cualquier tipo de recelo. Se dirigió por última vez a la barra, pagó el whisky malo que había tomado para entrar en calor, sabedor de que le esperaba una larga y fría noche por delante. De nuevo volvía a estar sobre Perseo, prosiguiendo su camino. Por suerte tenía memoria fotográfica, cosa que le hizo plantarse delante del cementerio con relativa facilidad. El cielo estaba ausente de nubes, la luna brillaba con estridencia, mientras que la temperatura descendía inflexible. Duncan cogió una bolsa que llevaba a lomos del caballo y entró en el cementerio con ella a cuestas. No había valla ni puerta. Aquel espeluznante lugar era una amalgama de sepulturas de tamaños y formas dispares, rodeada de cipreses que formaban sombras alargadas sobre el lugar gracias a la inestimable ayuda de la luz de la luna. Perseo empezó a emitir sonoros bufidos. Parecía estar incómodo. Era la primera vez que lo veía así desde que había llegado a Virgel. Aquello le dio un mal presagio. ¿Y qué si alguien me ha seguido y Perseo lo ha intuido?, se preguntó. El miedo a ser descubierto era real, pero la avaricia parecía estar por encima de aquella emoción. Así que esperó unos minutos, para él prudenciales, escondido detrás de unas lápidas más grandes, por si algo o alguien se movía en el horizonte nocturno. Una vez que dio por finiquitada la espera, según él, razonable, decidió seguir con su cometido ignorando el sonido que continuaba manifestando Perseo. Así que abrió la bolsa que llevaba consigo y sacó una atildada pala de un tamaño generoso. Siempre la llevaba impoluta. No era por superstición, sino más bien por una simple creencia. Tener las herramientas de trabajo limpias conlleva a tener una mente lúcida. Aquello para él era muy importante para la clase de operación que desarrollaba. La primera tumba que eligió de las 3 que deseaba abrir era la de una mujer, Irene Thompson. Llevaba muerta más de 70 años. Duncan apostó por lo que le dictaba la lógica y la experiencia. Sabía que el gremio femenino era el que más opciones tenía de poseer objetos de valor. Así que puso manos a la obra. La pala penetraba una y otra vez, con fuerza, en la tierra húmeda. Alguna piedra rebosante de gusano salía a flote y la depositaba sobre un montículo que se estaba formando a su izquierda. Al abrir el ataúd, aparecieron los huesos de la pobre señora Thompson. Sus buenos tiempos han quedado atrás definitivamente, pensó Duncan, esbozando una irónica sonrisa que se modificó al instante por una de satisfacción.
La señora Thompson, por suerte para él, había decidido ausentarse de este mundo, llevando consigo todas sus joyas. Una vez resuelto el primer round, se dirigió a la siguiente tumba. Eleanor Dublin, fallecida hacía más de 100 años. El modus operandi fue el mismo. La suerte volvió a estar de su lado. Eleanor debía haber tenido mucho dinero, porque la cantidad de joyas que aparecieron ante él así lo insinuaban. La noche transcurrió bajo una pesada nube de cansancio y frío. Perseo continuaba excitado y a Duncan le faltaba un último cliente para dar por zanjada su fugaz relación con Virgil. Cruzó el cementerio de un lado a otro, fila a fila, hasta que su mirada se acabó posando sobre una hermosa y llamativa lápida. Era grande. Su níveo color destacaba ante la tenebrosidad ciega que ofrecía la gélida noche. Lo más llamativo de todo fueron dos únicas palabras grabadas sobre el mármol: no profanar. Aquello hizo emitir a Duncan una risa estridente. No pudo evitarlo. Pensó en la persona que tuvo la idea de poner aquel escrito. Imaginó que era una manera muy original de espantar a los profanadores cobardes y supersticiosos. Seguramente, pensó, que en el interior de esa tumba se hallaría su próspero retiro del mundo del hurto y la delincuencia. No perdió tiempo y empezó a cavar con mucha más motivación que en las otras dos tumbas. La riqueza lo aguardaba. Esta vez el agujero era mucho más profundo. Cuando la pala topó por fin con la madera del féretro, Duncan se relajó. El esfuerzo había sido mayor de lo que pensó en un principio, pero el botín bien merecía la pena. Imágenes cristalinas de riqueza llegaban a su mente como balas disparadas por una metralleta penetrando en el cuerpo de su objetivo. La caja de madera estaba maltrecha. Su antigüedad era mucho más evidente que el de las señoras Thompson y Dublin. Abrió con cuidado la tapa y esta emitió una estridencia que le congeló los músculos a Duncan por unos instantes. De su interior se fugó un fétido olor que lo repelió hacia atrás. Lo que había allí paralizó aún más al experimentado saqueador. Un cuerpo renegrido por la oscuridad, pero muy bien conservado. Demasiado bien preservado para el tiempo que llevaba allí dentro. Los huesos se exhibían por zonas. La carne aún controlaba la mayor parte del cuerpo. Ningún gusano osado se paseaba por encima de aquel ser. Tenía los ojos cerrados. Parecía estar descansando, no muerto. Duncan dejó de pensar y comenzó a explorarlo. Primero por los bolsillos del harapiento pantalón. Allí no había nada. Continuó por el interior de su polvorienta chaqueta y tampoco hubo suerte. Había fracasado al decidir aquella tumba. Le habían tomado el pelo. Se sentía estúpido. Antes de volver a subir a la superficie, miró al difunto por última vez. Este tenía los ojos completamente abiertos y mostraba una siniestra sonrisa. Duncan empezó a trepar desesperado para salir de aquella mortífera fosa. Sus manos resbalaban una y otra vez. El corazón le latía con fuerza. El aire empezaba a faltarle debido al pánico. Entonces notó como una mano le atrapó la pierna y lo lanzó hacia atrás con una fuerza desmedida. Duncan cayó de espaldas encima del que hasta hace unos minutos era un cadáver. Notó cómo unos brazos lo rodeaban por completo y lo inmovilizaban sin dejarle la más mínima opción de escapar. Escuchó tras de sí cómo le susurraban suave y lentamente al oído: "Este es tu fin". Duncan chilló desesperado, pero nadie lo oía. Tan solo su caballo Perseo, que seguía bufando. La tierra empezó a llover dentro de la fosa, rellenando la boca de Duncan por completo. El cielo iba desapareciendo ante sus ojos. Al final, se hizo la oscuridad. Y nunca más, nadie volvió a saber nada de Will Duncan.
Historias para no dormir.